Fueron el germen del folclore aragonés y 40 años después serán reconocidos nada menos que en el Festival Pirineos Sur. El grupo musical Chicotén, algunos de los artistas aragoneses más conocidos, con ellos se subirá al escenario de Lanuza el próximo 28 de julio para celebrarlo. Así suena Colectivo Chicotén. Es un proyecto en el que se han abarcado todas las comarcas de Aragón. Hay un tema por comarca y entonces se ha contado con colaboradores, amigos del mundo del folclore. Entre ellos componentes de Ixorray, La Ronda de Voltaña o ella, Carmen París. Y es como un reencuentro que habíamos tocado con algunos de ellos hace años y estoy encantada de que me consideren, o sea, de que en un proyecto de folclore se me considere. Porque como a mí me consideran un verso suelto... El folclore demuestra, nos dicen, que todos somos hermanos y en Aragón lo hace de forma especial. Por una sencilla razón, porque empieza en los Pirineos, que hay un mundo ahí muy peculiar, y va bajando, llega al Ebro, llega a las zonas montañosas de la provincia de Zaragoza, de Teruel, y se mete prácticamente en Levante. Y entonces participamos de prácticamente todas las manifestaciones del folclore español. Ellos pondrán voz y música a un concierto en el que se reconocerá el trabajo del grupo Chicotén. Hace 4 décadas dio el primer paso para recuperar la música tradicional aragonesa. Me parece una recopilación del folclore aragonés que, fíjate, dentro de 40 años seguro que le dan el premio en Pirineos Sur.